Hoy en nuestra serie Cuentas Claras, Información para Todos, curso radiofónico sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, hablaremos sobre el derecho de acceso a la información pública, qué es, qué no es y sobre todo, para qué nos sirve todo esto. Pues que tú tienes el acceso a la información pública, puedes tener acceso a en qué se gastan los impuestos, cuánto hay de presupuesto al año. Creo que tiene que ver algo con la política, con algo del Estado. Como ciudadanos tienen que darnos cuenta de todo lo que hacen. Pues de manera muy general, la transparencia es como para conocer, supongo que es desde el gobierno, que nos den cuentas claras, es decir, saber en qué se van nuestros recursos exactamente, que sepamos a qué se destinan, no que nos muestren como, bueno, nos digan como se va a esto y realmente no se va a eso. La ley define la información pública como todo archivo o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de los entes obligados, es decir, del gobierno. Esto quiere decir que hoy día es posible conocer la información que se genera en las distintas dependencias gubernamentales, tanto del Distrito Federal como del Gobierno de la República. Para escuchar más sobre este tema, platicamos con Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, InfoDF. El acceso a la información pública pues, es un derecho consagrado en el artículo 6 constitucional, donde se dice que todo lo que generen, detenten, administren las instituciones del país es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se convierte en un bien común, como el agua, el aire, la tierra o el suelo, en donde todo mundo tenemos el derecho de que se nos informe qué se hace, cuánto cuesta lo que se hace y que además las instituciones estén obligadas precisamente a darnos esa información. El acceso a la información pública en realidad intenta ser una respuesta a esa falta de confianza, a la crisis de credibilidad y al asunto del diálogo entre las instituciones y los ciudadanos, porque de alguna manera es un proceso que intenta revertir los procesos de privatización de las esferas de lo público y del monopolio de las decisiones en el espacio que es de todos. ¿Quiénes pueden acceder a estos datos? La ley establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. El texto constitucional lo que te dice, en donde está consagrado el derecho a acceso a la información pública, de que ni toda la información en posesión de las instituciones es pública. ¿Qué implica esto? Hay cosas que, por ejemplo, no se pueden dar. En la Ciudad de México nosotros tenemos causales de reserva que no son muchas, que implican básicamente procesos deliberativos, es decir, judiciales, administrativos o eso, de documentos y procesos que se encuentran en forma de juicio. Y en tanto no causa estado, esa información pues se debe de mantener reservada. El asunto, por ejemplo, de instalaciones estratégicas, acá en la Ciudad de México no hablamos de seguridad nacional, aunque se invoca, porque siempre se ha invocado, sino de instalaciones estratégicas. Hay cosas que, por ejemplo, no se pueden dar porque podrías generar un asunto de vulnerar, por ejemplo, una escuela, las instalaciones del metro. Estas cosas creo que deberían de tener cierto mecanismo de resguardo, sobre todo porque pueden vulnerar a las personas y el funcionamiento de las instituciones. Acotaría el asunto de la información reservada, y lo confidencial tiene que ver básicamente con la presencia de información que impacta el ámbito de lo privado de personas en particular. Yo no diría que es el tema de los datos personales, no, sino cuestiones que impactan la privacidad de las personas como un tema de información confidencial. Básicamente personas que no son servidores públicos, en los servidores públicos los regímenes de protección de información confidencial bajan. Las personas que no son servidores públicos, evidentemente la protección de su privacidad debe de ser mayor. Entonces allí, cuando nos encontramos ante un derecho de tercero, de una persona, que la información que se puede otorgar por las instituciones, aunque la tenga, pueda vulnerar su privacidad y por lo tanto pueda haber una lesión a sus derechos, es información que no se puede dar. Lo demás es absolutamente público. Todas las personas tenemos el derecho a saber cómo y en qué se gastan nuestros recursos.
derecho a informar, informarse y ser informados. Algunos dicen que la información es poder. Tener la posibilidad de acceder a la información pública es un logro reciente que han hecho posible muchas personas a lo largo de la historia. Por eso es muy importante conocer y ejercer este derecho. Creo que la ciudad ha instaurado perfectamente como una política pública la transparencia, acceso a información, datos personales. Sin embargo, necesitamos siempre que estos derechos sean tan inherentes a la persona como caminar, comer, respirar. Derechos que finalmente la ciudadanía pueda tener y pueda articular. Porque una de las cosas fundamentales en la ciudad es el asunto del monitoreo a los gobiernos. Y el monitoreo a los gobiernos no se puede hacer si no hay un asunto de acceso a información pública. No se pueden exigir derechos si no hay acceso a información pública, porque acá en la ciudad lo que sí hemos observado es que el derecho a acceso a la información pública es un derecho puente que permite precisamente el ejercicio de otros derechos. A partir de información, a partir de contar con elementos, tú exiges tus derechos y los haces cumplir, que es una de las características o de las dimensiones que tiene el acceso a la información pública en la Ciudad de México. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de tu serie Cuentas Claras, Información para Todos. Curso radiofónico sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Si deseas más información, puedes consultar el sitio web www.infodf.org.mx. Te esperamos en la siguiente cápsula. Nos despedimos en la locución Sandra Vázquez y Jesús Arredondo. ¡Hasta pronto! Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, con apoyo del programa Correspondes 2015.